Verdun, 1916. Un laboratorio para medir el límite de la capacidad destructiva humana. Pero este experimento no empezó con un ataque, empezó con un autodesmontaje. El fuerte Douaumont, el más poderoso de la línea, fue desarmado por sus propios dueños. Las trincheras exteriores sin terminar, abandonadas. ¿La razón para desmantelar la fortaleza más avanzada de Europa? Un miedo estadístico. El pánico a la artillería superpesada. El precedente ocurrió en Bélgica, en 1914. Los obuses de asedio alemanes pulverizaron los fuertes tradicionales. Un proyectil impactó en el fuerte de Longines. Alcanzó el polvorín principal. 12 toneladas de pólvora detonaron al instante. El fuerte se desintegró. Murieron cientos de hombres. Para el alto mando francés, la ecuación era clara. Las fortalezas eran obsoletas. Un error de cálculo. Aunque sus fuertes eran de hormigón reforzado, diseñados para absorber impactos masivos, la decisión estaba tomada. A lo largo de 1915, comenzó el desarme sistemático de Verdun. Los cañones pesados fueron extraídos de sus torretas, enviados a la retaguardia. Las reservas de munición, reducidas. Los pasillos de cemento, construidos para una guarnición de 800 soldados, ahora retumbaban con el eco de unas pocas patrullas. Douaumont quedó estructuralmente comprometido antes del primer disparo. La guarnición completa fue evacuada. Solo quedó una dotación mínima bajo el mando de un suboficial. 50 reservistas de edad avanzada fueron los únicos encargados de proteger la estructura clave de Verdun. El sistema defensivo de Verdun se estructuraba en dos anillos concéntricos. El anillo exterior contenía 22 fuertes principales en los puntos elevados. El interior, una segunda línea de defensa más cercana a la ciudad. El diseño permitía el fuego de apoyo mutuo. Cada fuerte cubría a sus vecinos. Sobre estas defensas, deliberadamente debilitadas, se concentró el poder de fuego. 21 de febrero de 1916, 7:15 de la mañana. 1.200 cañones alemanes abrieron fuego simultáneamente. Un frente de apenas 12 millas. La densidad era de un cañón pesado por cada 16 metros de línea. En la vanguardia, los obuses de asedio de 420 milímetros, el Gran Bertha. Junto a ellos, cañones navales de 380 milímetros. El bombardeo duró 9 horas continuas. No fue un ataque caótico, fue un proceso industrial. El fuego se movía de forma sistemática a través del frente francés. Primero, las trincheras, luego, las baterías de artillería. El fuego avanzó metódicamente, pulverizando el terreno desde las trincheras hasta los bosques. Pero esa concentración de 1.200 cañones no buscaba una ruptura. Era el diseño de algo distinto, un mecanismo industrial para vaciar al ejército francés. El objetivo era Verdun. Por su geografía, la posición francesa formaba una anomalía en el frente, un saliente. Tras la captura alemana de Saint-Mihiel en 1914, las líneas francesas se adentraban profundamente en territorio enemigo, un dedo apuntando a Alemania, vulnerable. El jefe del Estado Mayor alemán, Erich von Falkenhayn, analizó el mapa. Su lógica era técnica, fría. Si el frente no se puede romper, no intentes romperlo. En su lugar, crea una trampa. ¿Cómo destruir un ejército si el frente es inexpugnable? La respuesta de Falkenhayn fue radical. Conviertes un símbolo nacional en un matadero logístico. Verdun no era solo un punto en el mapa, era un símbolo. Su nombre se remontaba al Tratado de Verdun del año 843, el acuerdo que dividió el imperio de Carlomagno y definió el futuro de Francia y Alemania. Perderlo era una humillación nacional, inaceptable. Luego, la segunda debilidad, la logística. Falkenhayn vio la arteria vital y su fragilidad. Todo el sector francés dependía de una sola vía de tren de ancho estrecho y una única carretera desde Bar-le-Duc. Un solo punto de fallo para sostener a un ejército entero. El plan no era conquistar, era desgastar. La doctrina se llamó Ausblutung, desangramiento. Atraer a las reservas francesas a una zona de muerte preparada y aniquilarlas con una superioridad de fuego calculada. El ritmo de las bajas enemigas era una métrica, como el pulso de un metrónomo. La geometría del saliente de Verdun era la clave final. Permitía a la artillería alemana concentrar el fuego desde múltiples ángulos, maximizando la densidad de metralla por metro cuadrado. El sector era batido desde 3 direcciones. La fórmula de Falkenhayn fue una respuesta directa a la parálisis matemática de 1915.
Un año en que los avances convencionales perdieron todo su sentido. Para finales de ese año, el frente occidental había costado más de 1 millón de vidas. A cambio de nada, 40.000 kilómetros de trincheras definían un punto muerto tecnológico. El despliegue a gran escala de ametralladoras y artillería de tiro rápido había borrado las tácticas tradicionales. El chasquido metálico e incesante de la recarga suprimía cualquier movimiento. Las cargas de caballería eran inútiles. Los asaltos masivos de infantería, un suicidio. La guerra industrial generaba bajas a una escala sin precedentes. Cada intento de ruptura fracasaba. Un ataque fallido solo provocaba otro más grande. Luego otro. Cientos de miles de hombres avanzaban contra la primera línea de defensa. A menudo la tomaban, pero se detenían en la segunda, donde el alambre de espino estaba intacto. Allí esperaban las ametralladoras. Un contraataque devolvía a los supervivientes a su punto de partida. La línea del frente no se movía. La orden del comando. Un reconocimiento cauto. Un sondeo de las defensas francesas. Las tropas de asalto alemanas ignoraron la orden. Lanzaron un asalto de 5 horas, rompieron la línea. ¿Cuántos defensores sobrevivieron al bombardeo de 9 horas, a pesar del terreno pulverizado? Exactamente la mitad. La resistencia francesa era tenaz. Para quebrar las posiciones fijas, los alemanes desplegaron una nueva táctica. Armas térmicas. 96 equipos de lanzallamas avanzaron sobre los búnkeres. Era una concentración sin precedentes de ingenieros de asalto especializados. Su única misión: testear la resistencia del hormigón con fuego. El 24 de febrero, la estructura defensiva se desintegró. 13 kilómetros de la línea exterior francesa colapsaron. Las divisiones que las guarnecían, borradas del mapa operativo. El avance era una carnicería industrial con contabilidad precisa. El balance para el 26 de febrero, tras solo 5 días de lucha: 24.000 bajas francesas frente a 25.000 alemanas. El sistema, diseñado para una matanza industrial, tenía un punto débil: un único agujero en el hormigón, sin vigilancia. El fuerte de Douaumont, el punto clave de la defensa de Verdún, dominaba el terreno más alto en la orilla derecha del Mosa. Quien controlaba Douaumont, controlaba el fuego de artillería sobre todo el campo de batalla. Pero el fuerte, antes considerado el más robusto de Europa, estaba prácticamente desmantelado. Su guarnición, 60 reservistas. 25 de febrero. Un sargento de zapadores sajón, Félix Otto Kunz, avanza con su escuadra. Llega al foso. Ve una brecha en el muro, abierta por un proyectil alemán. Decide entrar. Sus hombres se niegan. Él entra solo, armado con un fusil. Dentro, el silencio es pesado, corredores oscuros y vacíos. Kunz sigue el único sonido, el eco de un cañón. La torreta de 75 milímetros, disparando a ciegas. Encuentra a la dotación, 4 hombres. Los captura, los encierra en una sala. Explora más. Llega al comedor de oficiales. La comida está a medio consumir sobre las mesas, evidencia de una evacuación súbita. Poco después llegan sus refuerzos. 90 alemanes ocupan la estructura. La pérdida de esa cota cegó instantáneamente a los observadores de artillería franceses. Obligó a todo el mando a recalcular la logística de supervivencia. El sargento capturó a la tripulación del único cañón operativo sin efectuar un solo disparo. La caída de Douaumont expuso una vulnerabilidad logística crítica. La respuesta del general Pétain fue puramente matemática. Canceló toda retirada. Reforzó los fuertes restantes. La clave era una única carretera de 35 millas desde Bar-le-Duc. Se convirtió en su línea vital. ¿Cómo asegurar la circulación continua de 2,5 millones de personas por una sola arteria de transporte? El mando introdujo un ciclo de rotación estricto, 2 semanas, o cuando una unidad perdía la mitad de sus efectivos. El proceso era mecánico, un flujo incesante. Los camiones llegaban a la zona de combate, descargaban contingentes frescos y cargaban a los heridos. Inmediatamente partían de vuelta. El aire se llenaba del zumbido de los motores y los gases de escape. En todo momento, 8,000 vehículos se encontraban simultáneamente en esa estrecha carretera. El rendimiento total del sistema fue masivo. 2,5 millones de hombres transportados, 2 millones de toneladas de suministros, 800,000 heridos evacuados. Esa cifra de soldados constituía más del 60% de todo el ejército francés en activo. Los alemanes no podían permitirse tal sistema, pero para el mando francés, la rotación tuvo un efecto secundario, no deseado. El horror de Verdún no quedó contenido en un sector.
La información sobre las pérdidas reales se extendió por casi todo el contingente del ejército. Mientras la arteria logística mantenía viva a la infantería, la artillería en la orilla izquierda del Mosa comenzó una alteración sistemática de la topografía. El objetivo táctico: silenciar las baterías de artillería francesas. La realidad: la creación de un paisaje biológicamente muerto. La colina 304 fue físicamente reducida en altura, 23 pies. Cientos de miles de detonaciones de proyectiles de alto explosivo pulverizaron la cima hasta la roca madre. El suelo se mezcló con la metralla y con la materia orgánica. El 6 de marzo, el ataque alemán se extendió a la orilla izquierda. Su avance en la derecha era diezmado por el fuego francés desde dos puntos de control: la colina 304 y la colina del hombre muerto. Esas armas debían ser silenciadas. A cualquier precio. El terreno se transformó. No había trincheras. El bombardeo constante generó un paisaje de cráteres superpuestos. Una masa de lodo, agua estancada y restos humanos. El hedor de la descomposición era absoluto. Los soldados vivían en esos agujeros. Los cuerpos no se podían recuperar. Se convertían en parte del barro con cada nueva explosión. El agua limpia no existía. La disentería era total. La esperanza de vida promedio para un soldado enviado a este sector: 14 días. A finales de mayo, los alemanes tomaron ambas colinas. El coste fue enorme, pero el problema táctico no se resolvió. Los franceses simplemente retiraron su artillería unos metros y continuaron el fuego. Solo en la colina 304 quedaron 10.000 muertos franceses. En el paisaje degradado de la orilla izquierda, la táctica de infantería clásica perdió su eficacia. Las distancias se redujeron al mínimo. El combate cambió de naturaleza. ¿Por qué la balística estándar dejó de funcionar? La geometría de los cráteres excluía la posibilidad de fuego de fusil apuntado. El arma era inútil. No había espacio para operar. El combate se volvió brutal, cuerpo a cuerpo. Las armas principales: granadas y palas. La táctica era simple: lanzar granadas a un grupo de cráteres. Asaltar mientras los defensores estaban aturdidos. El coste humano fue masivo. En solo 8 meses, las contraofensivas francesas acumularon 100.000 bajas. Un solo asalto involucró a 12.000 hombres. 36 horas después fueron repelidos. 6.000 bajas. Ambos bandos recurrieron a los proyectiles químicos. Alemania inició con gas lacrimógeno para forzar a los soldados a salir de sus refugios. Luego escalaron al fosgeno. Se oía su siseo al escapar de los proyectiles, llenando las hondonadas y los cráteres. Las unidades francesas respondieron con la misma arma. Los fallos críticos no ocurrían solo en las trincheras. Sucedían dentro de las infraestructuras de hormigón capturadas. Dentro del fuerte de Douaumont. El fuerte fue diseñado para 600 hombres. Para mayo, contenía a 3.000 soldados alemanes. Una sobrecarga del 500%. Los pasillos estaban atascados. Hombres, equipos, municiones. Proyectiles franceses sin retirar y bidones de combustible para lanzallamas. Todo almacenado donde hubiera espacio. Cualquier protocolo de seguridad era imposible. 8 de mayo, 4:30 de la mañana. En el piso inferior, unos soldados preparaban café. Usaban cajas de cordita volcadas como hornillo y pólvora sacada de granadas de mano como combustible. El fuego se inició. Alcanzó el combustible de los lanzallamas. Un humo negro y espeso llenó los pasillos inferiores. Los soldados, con los rostros ennegrecidos por el hollín, subieron en pánico por las escaleras. Ahí, el error se convirtió en catástrofe. Las tropas del nivel superior vieron las figuras negras subir corriendo. En la oscuridad y la confusión, los confundieron con soldados coloniales franceses. Gritaron: ¡Vienen los negros! Lanzaron granadas de mano contra sus propios hombres. Las granadas impactaron en el depósito de proyectiles franceses. Los proyectiles detonaron. Encendieron las reservas de granadas y detonadores. 3 explosiones masivas destrozaron el fuerte en secuencia. Cada luz se apagó. Oscuridad total. La onda expansiva, amplificada por los estrechos corredores de hormigón, arrasó con todo. El pánico bloqueó las salidas. Entre 700 y 800 soldados alemanes murieron. Cerca de 2.000 resultaron heridos. El fuerte estaba bajo fuego de artillería constante. Era imposible retirar los cuerpos. Los restos de esos hombres siguen sellados dentro del fuerte de Douaumont. Hasta hoy. La guarnición superviviente no se fue. Se quedaron y siguieron luchando.
Pero los soldados que vivían allí tenían un nuevo nombre para el lugar: Sargdeckel, la tapa del ataúd. Tras la catástrofe de Douaumont, el alto mando alemán desvió el vector de su ofensiva. El nuevo objetivo estaba a 2 millas al sureste, Fuerte de Vaux. ¿Cuán preparado estaba el fuerte para un asedio? El análisis técnico era claro. La instalación fue despojada de su artillería el año anterior. No tenía cañones. Esto transformaba al fuerte de Vaux de una plataforma de fuego activa a un búnker de hormigón pasivo, un simple refugio. Su estructura era más pequeña que la de Douaumont, un cuarto de su tamaño. Sus muros de hormigón presentaban 7 brechas estructurales, 7 agujeros. Estaban taponados exclusivamente con sacos de arena. El fuerte fue diseñado para una guarnición de 150 hombres. A principios de junio de 1916, contenía más de 600, 4 veces su límite técnico. Al mando estaba el comandante Raynal. El 1 de junio, la artillería alemana inició un bombardeo masivo contra la fortificación. El 2 de junio, el asalto terrestre comenzó. 40.000 soldados alemanes. La lucha se trasladó del espacio abierto a los pasillos aislados del fuerte. Tropas de ingenieros alemanes usaron lanzallamas, silenciaron las ametralladoras francesas. Luego, volaron una puerta de acero con cargas de demolición. El combate entró en una nueva fase, una batalla a gran escala, librada por completo dentro de una fortificación de hormigón. ¿Cómo funciona la balística en un cubo de hormigón cerrado? Las balas no penetran las paredes, rebotan. Los proyectiles giraban sin control, trazando ángulos impredecibles y causando heridas críticas. Los pasillos del fuerte de Vaux medían 1 metro de ancho. Esta geometría anulaba la ventaja numérica, convirtiendo el avance en una serie de duelos 1 contra 1 en oscuridad casi total. Las granadas detonaban en espacios cerrados. La onda expansiva, amplificada por el hormigón. El aire se volvió irrespirable, una mezcla densa de humo de cordita y polvo que desplazaba el oxígeno. En 3 días, estos mismos pasillos se convertirían en trampas de gas sin ventilación. No había dónde llevar a los heridos, no había dónde poner a los muertos. Los vivos luchaban junto a ellos. El 4 de junio, el agua potable se agotó. Quedaban 30 litros de agua contaminada en el fondo del depósito. Los alemanes introdujeron 6 lanzallamas en el fuerte, intentando quemar a los defensores en los túneles. En una de las entradas, los franceses capturaron un lanzallamas y lo usaron contra sus atacantes. Los alemanes sellaron los conductos de ventilación e inyectaron gas venenoso en el interior. El peligro no estaba solo en el frente. El hormigón subterráneo también mataba en la retaguardia. En teoría, era un refugio, un hospital y un almacén seguros. En la práctica, una trampa de 1000 metros, calcinada desde dentro. El 4 de septiembre, la catástrofe ocurrió en el túnel de Tabanes, 1000 metros de longitud, 3000 hombres hacinados en su interior. Funcionaba simultáneamente como cuartel, puesto de socorro y depósito de municiones, con la ventilación bloqueada y el aire estancado. Una mula cargada con bengalas y munición entró en pánico. Las bengalas se encendieron. El animal corrió, esparciendo el fuego por el túnel. Las llamas alcanzaron la gasolina y los arsenales. La detonación reverberó en el espacio cerrado. Un tubo de 1000 metros. Murieron al menos 500 soldados franceses. Mientras, la ofensiva alemana en Verdún se había estancado. La batalla del Somme y la ofensiva rusa de Brusilov desviaron tropas y recursos alemanes. El alto mando francés ocultó por completo el incidente. Mientras el alto mando ocultaba sus errores, en el fuerte de Vaux, la batalla se reducía a un límite fisiológico. El 4 de junio, los defensores alcanzaron un balance hídrico nulo. ¿Cuánto tiempo puede resistir un cuerpo sin agua bajo un ataque de gas constante? El fallo fisiológico llegó al tercer día. Los hombres bebían su propia orina, lamían la humedad de los muros. Las raciones de cerdo salado eran imposibles de tragar. El consumo de orina en deshidratación severa acelera el fallo renal, limitando la capacidad de combate del organismo a un máximo de 72 horas. La única comunicación era por paloma mensajera, el último recurso. El 4 de junio, el comandante liberó su última ave, una paloma llamada Vaillant. Su mensaje era un simple informe de situación. La guarnición resistía, pero necesitaba relevo urgente. El ave voló a través del gas, entregó la nota, murió poco después. Tras 6 días de asedio subterráneo, la guarnición se rindió.
El resultado del asalto, 50 bajas francesas, las bajas alemanas por tomar un fuerte semidestruido y sin artillería, 2.742 soldados y 64 oficiales muertos. El coste de tomar fuertes en ruinas demostró algo. El asalto frontal de infantería era inviable. Hacia el 22 de junio, el mando alemán cambió de táctica, bombardeo químico a gran escala. El epicentro fue el área de Fleury, el último bastión antes de Verdún. Durante semanas, el pueblo de Fleury cambió de manos. 16 veces, no 16 escaramuzas, 16 tomas y pérdidas completas, con una destrucción absoluta. Al final, el pueblo dejó de existir. Ningún edificio quedó en pie. El suelo era una mezcla de tierra, explosivos y sedimento químico. Fleury fue borrado de la tierra. Uno de los 9 pueblos declarados muertos por Francia. Terreno prohibido para la habitación. Irreconstruible. La noche del 21 de junio, la escalada química se hizo masiva. 230 cañones alemanes dispararon. 110.000 proyectiles de fosgeno cayeron sobre las posiciones de artillería francesas. Un nuevo agente químico, diseñado para anular las máscaras de gas. La nube tóxica cubrió la retaguardia. 1.600 artilleros franceses quedaron muertos o incapacitados en horas. 110.000 proyectiles en una sola noche. Una densidad de fuego que garantizaba una concentración letal de veneno por cada metro cuadrado. El objetivo era claro: eliminar la artillería antes del ataque de infantería. A la mañana siguiente, 3 cuerpos de ejército alemanes, cerca de 60.000 hombres, atacaron. El asalto más grande de toda la campaña. El frente francés estuvo a punto de colapsar. Pero el último intento alemán se centró en el fuerte de Souville. Un grupo de 150 soldados alemanes alcanzó el techo. Por un instante, vieron Verdún a la distancia, el objetivo de 10 meses de combate. Un teniente francés, con 60 hombres, salió del interior y los repelió. La artillería francesa, creyendo la posición perdida, comenzó a bombardear el techo de su propio fuerte. Los ataques químicos habían fracasado. Los asaltos subterráneos también. La contraofensiva francesa llegó sobre raíles. Cañones ferroviarios de 400 milímetros abrieron fuego. Sus proyectiles masivos destrozaron las superestructuras de hormigón del fuerte Douaumont. El 24 de octubre, la guarnición alemana lo abandonó en silencio. El 2 de noviembre, los franceses encontraron el fuerte de Vaux vacío, evacuado. El 18 de diciembre, la batalla terminó oficialmente. Duró 302 días. La línea del frente, casi exactamente donde había comenzado. El resultado táctico fue 0. El coste humano, 714.000 bajas totales, francesas y alemanas. ¿Cómo deshacerse de 60 millones de proyectiles disparados? La respuesta es: no se puede. El suelo de Verdún recibió más energía cinética por metro cuadrado que durante cualquier perforación industrial de la época. La tierra está tan saturada que el proceso llevará siglos. En el osario de Douaumont descansan los restos de más de 130.000 soldados. Sus huesos están mezclados, fragmentos imposibles de separar anatómicamente. Cada año, los zapadores encuentran munición sin explotar, un golpe metálico sordo contra el acero, muy por debajo de la superficie. Muchos proyectiles todavía contienen agentes químicos activos. Los expertos estiman que la limpieza total de la zona podría tardar entre 300 y 700 años.